Y vamos a cambiar de tema. Un reciente informe del gobierno reveló un explosivo aumento de la delincuencia en nuestro país, donde los delitos de mayor connotación social incrementaron un 44,6% en 2022. Para analizar este complejo escenario, estamos junto a Jorge Araya, exdirector de Seguridad Pública y académico de la USACH. ¿Cómo está, Jorge? Muy buen día. Hola, Josefa, ¿cómo están? Muy buenos días. Preocupada, me imagino, como muchos, a propósito de estas cifras. Sin ir más lejos, en lo que va del año ya se han dado a conocer 12 homicidios en la región metropolitana y es una situación que enciende las alertas. ¿Qué finalmente está pasando? ¿Qué está contribuyendo a que esto se haya disparado de alguna manera? Bueno, hay un fenómeno acumulativo de causas que hemos venido diagnosticando hace algunos años. Se instaló en el país, primero que nada, una criminalidad que no era la delincuencia tradicional del país, una criminalidad asociada al crimen organizado que tiene que ver con el narcotráfico. En la medida que el narcotráfico a mayor escala se instaló en el país, hubo bandas delictuales, grupos criminales que se empoderaron, que empezaron a hacer uso de armas. Y primero esto fue un fenómeno chileno, propiamente chileno, en los últimos 20 años, en que fueron chilenos y bandas criminales delictuales chilenas las que, asociadas al narcotráfico, se pudieron empoderar, hacer mayor uso de armas, de automóviles, de todo tipo de recursos. Y esto, lamentablemente, sobre todo en los últimos 10 años, se vio incrementado, reforzado por una llegada descontrolada de inmigrantes que obviamente ha sumado a la delincuencia nacional las cifras y la actividad delictual de sujetos inmigrantes que están vinculados a bandas organizadas de narcotráfico, de distintos tipos de delitos, secuestros, incluso sicariato, como hemos podido ver. Sí, ya vamos a hablar justamente de cómo ha ido mutando la incidencia de cierto tipo de delitos a los que, bueno, siempre han existido, pero no estábamos acostumbrados a verlos de manera tan frecuente. Ahora, hay ciertos sectores del país y hay ciertos sectores, por ejemplo, de la región metropolitana, particularmente la comuna de Santiago, que ha visto proliferar esto de alguna manera. Hay ciertos sectores incluso que van desde residenciales, tradicionales, el centro de Santiago. No hay distinción para la delincuencia. ¿Por qué? ¿Por qué Santiago se ha convertido en este centro, digamos, donde está ocurriendo tantas cosas juntas? Y al final es eso. Cada tanto damos a conocer delincuencia, comercio ambulante, molestia de vecinos. Todo se está juntando ahí. ¿Por qué? Mira, sucedía años atrás que nosotros... La preocupación muchas veces es que esta delincuencia organizada y que esta actividad criminal, bueno, siempre hubo una alta frecuencia en el centro de Santiago. La comuna de Santiago puede llegar a recibir 1,5 millones, 2 millones de población ambulante, porque ahí están todos los ministerios, están todos los servicios públicos, están buena parte de los bancos, de las empresas, del retail, etcétera, etcétera. Por lo tanto, sigue siendo un centro muy potente no solo para los habitantes de la región metropolitana, sino que incluso gente de regiones que llega al centro de Santiago porque ahí encuentra todo. Entonces, Santiago como comuna siempre acumuló una alta incidencia delictual, siempre ahí hubo una alta frecuencia y era la comuna del país con las tasas más altas de delito. Pero nosotros veíamos que el delito que se concentraba en la comuna de Santiago era el delito asociado al hurto en tiendas, delito menor, de menor gravedad, el robo por sorpresa, que era el carterazo, donde las mujeres especialmente eran muy afectadas. Pero yo diría que a partir de un cierto debilitamiento de las instituciones nacionales, de la policía, en el marco del estallido social, hubo un debilitamiento del trabajo de las policías, hubo una cierta ambigüedad también, digamos, de las autoridades locales, en este caso,
en el discurso que ellos dieron de control y en la lucha por el control del espacio público, y todo eso ayudó a que se terminaran instalando una serie de actividades que ciertamente facilitan el delito. El comercio ambulante masivo, que siempre hubo comercio ambulante en Santiago, pero ahora masificado al extremo, ayuda al delincuente porque es una manera de pasar anónimo, de pasar inadvertido, de ocultarse, de mezclarse con el comercio ambulante. El inmigrante, la gente que está en situación de calle y que no ha sido retirada del pleno bandejón de la Alameda, todas esas pequeñas incidencias contribuyen a un desorden general, a una permisividad y por lo tanto al debilitamiento del funcionamiento de la ciudad, cosa que termina afectando a todos los chilenos. Entonces ahí yo diría que hay responsabilidad por un lado de problemas sociales que venían ocurriendo en el país, pero también problemas institucionales de instituciones que no han estado a la altura o no han sabido enfrentar este fenómeno en los últimos años. Y hay zonas del país que son particularmente proclives, ¿no? Para poder, en el fondo, que esto siga aumentando. Según lo que se informa a partir de este documento, durante el 2022 todas las regiones aumentan en términos tienen un aumento considerable en términos de las tasas de delito en relación al 2021. Hay que recordar también que el 2021 estábamos encerrados, entonces también ahí cambia un poco. Pero no es la región metropolitana la que tiene el mayor índice de aumento de delito. De hecho, las que registraron un mayor crecimiento fueron la región de Atacama con un 63,9%, Arica y Parinacota con un 59,3% y Valparaíso 58,1%. ¿Qué tienen en común estas tres regiones, Jorge, y que finalmente podrían explicar este aumento en los delitos? En las regiones del norte claramente hay un denominador común que es la fuerte presencia, la fuerte invasión, casi podríamos decir, de inmigrantes irregulares. En las regiones del extremo norte, Arica y Parinacota, Antofagasta especialmente, se ha dado mucho el fenómeno de inmigrantes irregulares que han ingresado al país, se han instalado en esas regiones y producto de una situación humana también difícil, hay muchos de ellos, no todos, pero se han mezclado con el delito o han llegado directamente a delinquir. Y la región de Atacama, que está al norte, pero un poquito más al sur que las anteriores, está recibiendo este desplazamiento delictual en la medida que la policía empieza a controlar las regiones extremas de Arica y Parinacota. Los tipos en alguna medida empiezan a refugiarse, a trasladarse a regiones un poquito más al sur, y en este caso se ve afectada la región de Atacama. ¿Cómo entra ahí la región de Valparaíso? No es fácil decirlo, es una situación muy distinta de las regiones del extremo norte, pero la región de Valparaíso es una región puerto, ya sabemos, un puerto muy importante del país, digamos, el primero o segundo en importancia a nivel país, cosa que también puede permitir, digamos, la presencia de inmigrantes, facilitar la presencia de inmigrantes. Entonces yo diría que por ahí puede haber una conexión con este fenómeno, pero claramente, como tú decías, todas las regiones del país aumentan, y aumentan en porcentajes muy significativos, de 40, de 50, de 60%, son el aumento de los delitos. Y ahí hay que destacar, digamos, algunos hechos importantes. Hay un desfase, fíjate, que yo quisiera hacer notar, entre el alto crecimiento de las denuncias de los delitos propiamente tal y el crecimiento más moderado de las detenciones. Es decir, uno esperaría que si vamos a tener más denuncias de delitos, efectivamente se incrementen las detenciones de las policías. Y si bien hay un incremento de un 30 y tantos %, ese incremento no llega a la altura del crecimiento de las denuncias, que es de un 46%. Tú hablabas del 44%, pero la verdad que ahí están sumando denuncias con detenciones. Lo propio sería hablar de propiamente denuncia, donde hay un delito detrás, digamos, y ahí estamos hablando de un 46%. Por lo tanto, quiero hacer notar que hay un desfase entre el fuerte aumento de las denuncias y el aumento todavía moderado de la respuesta policial
que se traduce en las estadísticas de detención. Claro, pero también esto tiene que ver, Jorge, con que lo hemos evidenciado, sobre todo con el robo violento de vehículos, que no son personas mayores de edad quienes están concretando estos delitos. En muchos casos son menores de edad que están siendo dirigidos por un lado. Y en otro término, que también lo estamos viendo en nuestro GC, los homicidios aumentaron. Usted mencionaba que estamos teniendo otro tipo de delitos. Si estamos, como usted dice, si estamos teniendo más delincuencia, deberíamos tener más detenidos. Si estamos teniendo otro tipo de delitos, digamos, recurrencia de este tipo de delitos, también debería cambiar tal vez la forma de enfrentarlos, la estrategia. Porque claro, uno escucha a las autoridades hoy día y pareciera ser un discurso que es habitual, ¿no? Que es de estar dispuestos, llanos, a colaborar, a investigar, a buscar la estrategia. Escuchábamos al subsecretario Monsalve que decía, estamos trabajando para crear un plan de acción. Y creo que el plan de acción es la estrategia que habitualmente se utiliza. Hoy día estamos hablando que muchos de los últimos homicidios tienen un punto en común, el sicariato. Porque ahí es lo que se cree, ¿no? Es de la hipótesis que suena más fuerte, porque a quienes asesinan a plena luz del día, en la calle, no les están robando nada, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, ¿cómo debiese cambiar la estrategia para enfrentar este tipo de ocurrencia de delitos, digamos? Bueno, primero que nada decir que tú tienes toda la razón. Yo en este tema trabajo hace 25 años y hace 25 años atrás, fíjate que el homicidio en Chile era un delito asociado básicamente a fenómenos pasionales. Claro. Era muchas veces el crimen que se cometía en relaciones de pareja, o el crimen producto de una riña de gente con influencia del alcohol o en situación de ebriedad que se plantaban en una riña y terminaba habiendo un fallecido. Entonces, los homicidios en Chile en esa época más tradicional eran muy poco ligados básicamente a fenómenos pasionales o de riñas, eran muy escasos. Y luego fue aumentando el homicidio con el fenómeno de las bandas organizadas, el narcotráfico, las quitadas de droga y todo lo demás. Y ahora terminó agravándose aún más con este fenómeno de inmigrantes que están ligados a bandas internacionales muy peligrosas y que ocupan el sicariato, como lo hemos podido ver estos últimos días, digamos, con gente que aparece acribillada a bordo de un vehículo, producto de alguna disputa entre bandas criminales. Por lo tanto, efectivamente la estrategia que necesita el país es distinta, o sea, estamos frente a una criminalidad distinta y me parece que si uno observa también, te quiero hacer observar otra cosa sin caer en precisiones técnicas, pero uno observa el mismo informe entregado por la subsecretaría y tú ves que donde más hay detenciones es en las regiones de Los Ríos, en la región de Aysén, más bien el extremo sur de Chile. Y tú dices, pero ¿cómo hay tantas detenciones ahí en términos de tasas? Si es que en realidad nosotros tenemos que las denuncias masivamente están aumentando en las regiones del extremo norte del país o en Valparaíso. Y sin embargo, las detenciones, por un lado, no crecen tanto como debieran crecer para estar al nivel del crecimiento delictual, y por otro lado, parecen haber más detenciones en las regiones más tranquilas del país, digamos, en términos de la tasa de detenciones que hay. Es cosa de ver el informe y eso se refleja muy claramente. Entonces, ¿y eso cómo se explica, tenemos un desfase, Jorge, entre el problema delictual que tenemos en el país y la actuación que están teniendo las instituciones, que no está a la altura del requerimiento que tenemos como país. Eso le iba a consultar justamente. ¿Cuál es su visión sobre cómo proceden, ¿no?, las policías? Hay muchas veces donde las 12 horas de flagrancia se pierden porque no llega Carabineros. O sea, se hace la denuncia en muchas ocasiones donde efectivamente se puede dar con el autor de un delito, por ejemplo, el robo violento de un vehículo. Porque hace unas semanas atrás nosotros dábamos a conocer el caso justamente de una persona que había sufrido el robo violento de su vehículo en Encerrona y se llevaron además su celular. Él pudo dar con el paradero de su vehículo, supo dónde estaba, lo avisó a Carabineros, pero
no se desarrolló la diligencia y se perdieron las 12 horas de flagrancia. Entonces, en definitiva, ¿qué está pasando ahí? No solamente hay un desfase, como usted bien dice, entre el aumento de la delincuencia y el aumento de los detenidos. ¿Qué está pasando también sobre cómo están actuando las policías frente a este escenario que me parece ya cambió? No es el mismo nivel de delincuencia, no es la misma forma de actuar. Los delincuentes se están actualizando, pero las policías lo están haciendo también. Exactamente, ese es el desfase al que yo me estoy refiriendo, que tú lo graficas muy bien. Tenemos un problema nosotros cuantitativo y cualitativo, es decir, cuantitativo en términos de que las instituciones policiales no tienen la cantidad de personal y de recursos para combatir esto. Estamos lejos aún, hay algunos cálculos, algunas estimaciones que hablan de un déficit de 8.000 policías en el país. Yo he hecho ver también en un libro que publiqué tiempo atrás que estamos en tasas de policías por habitante incluso inferiores a Europa, donde Europa hay una criminalidad mucho menor que en Chile. Por lo tanto, tenemos un déficit policial, primero en cantidad de policías. Necesitamos preparar muchos más policías en la PDI, en la Policía de Investigaciones y también en Carabineros, y ahí hay que hacer un esfuerzo especial de recursos, de formación, y la institución tiene que ponerse al día y tiene que hacer esfuerzos mayores de los que está realizando ahora. Ese es el problema cuantitativo. Y el problema cualitativo es que las policías no parecen estar preparadas tampoco, digamos, porque les cuesta reaccionar. Yo creo que se han estado haciendo esfuerzos ahora último, producto de toda esta discusión nacional. Efectivamente, las policías han podido mostrar algunos logros y algunas investigaciones que han tenido buen resultado de poder apresar y poder identificar a determinados responsables. Pero todavía la reacción es lenta, todavía la reacción tiene un gran margen de impunidad. Fíjate que el mismo informe, te quiero dar un dato que grafica lo que estoy diciendo. Se supone que el 2022 hubo 934 homicidios, según este informe, pero los detenidos por homicidio son solo 232. Es decir, estamos hablando de más o menos una cuarta parte, ¿ya? Un poquito más de un 25% de relación entre los homicidios ocurridos y los detenidos. Por lo tanto, claramente ahí estamos muy lejos de llegar a la persecución criminal que requerimos por parte de la policía y por parte del Ministerio Público también, que tiene un desafío ahí. Ese es otro tema, la persecución penal, qué pasa cuando son adolescentes, cuántos de esos homicidios los cometen menores de edad. Ese es un tema que vamos a dejar para una próxima entrevista porque se nos acaba el tiempo. Jorge Araya, exdirector de Seguridad Pública y académico de la USACH, gracias por estar con nosotros esta mañana. Un gusto, Josefa, que esté muy bien. Igualmente.